Boa tarde a todos e a todas. Estamos iniciando mais um ciclo de debates sobre pandemia e universidade em diálogo internacional, que se iniciou no dia 22 e vai até o dia 26 de junho, hoje, após o diálogo com o professor representante do Líbano a seguir. Neste período, ouvimos docentes de 14 países. Com as duas lives de hoje, nós completamos diálogos com docentes de 16 países, representantes de universidades. Parabenizamos, primeiramente, Instituto de Ciências da Educação, Faculdade de Educação Física e o Programa de Pós-Graduação em Educação, pela iniciativa do evento, que reforça, sem dúvida, o valor da ciência, dos docentes e pesquisadores, para se pensar em alternativas sobre a vida acadêmica neste contexto de pandemia. Saudamos a todos os presentes, novamente, em especial o professor Manuel Tomás Gonzalez Fernandes, da Universidade Pablo de Olavide, da Espanha, que inicia o círculo de diálogos desta tarde. E temos a certeza de que, assim como os diálogos anteriores, contribuirá para que possamos refletir e pensar em formas de fazer educação de acordo com as demandas do contexto atípico em que vivemos, no caso da pandemia do Covid-19. Sem esquecer que a relação professor e aluno são importantes para o ensino-aprendizagem de ambos. Sabemos que estes diálogos não nos trazem fórmulas, mas possibilitam pensar em processos educacionais mais promissores e inclusivos, não somente para este momento pandêmico e, quem sabe, para a educação pós-pandemia. Como mediadora que participa desta discussão, eu, Ivani Pinto, da Universidade Federal do Pará, vinculada ao Instituto de Ciências da Educação, à Faculdade de Educação e ao Programa de Pós-Graduação em Educação. Fico muito contente em dividir a mediação desta mesa com a professora Débora Mate, que se apresentará a seguir. Apresento agora uma síntese da trajetória acadêmica do nosso palestrante, professor Manuel Tomás Gonzalez Fernandes. Graduou-se em Ciência Política e Sociologia pela Universidade Complutense de Madrid, 1990, e doutor em Ciência Política e Sociologia pela Universidade Nacional de Educação, tendo recebido o prêmio de doutorado extraordinário daquela universidade. Professor de Sociologia desde 2002, desenvolveu seu trabalho de ensino e pesquisa na Universidade Complutense, como pesquisador, e na Universidade de Vigo, e atualmente está também na Universidade Pablo de Olavide, no qual é professor, atualmente investigador. Suas linhas de investigações são sociologia rural, gênero, sociologia do esporte, é especialista em pesquisa qualitativa e possui também, o professor, uma vasta publicação com base nestas temáticas. Ele é membro de grupos de estudos e comitês da área de sociologia rural, pesquisa socioterritorial e desenvolvimento rural na Espanha e na Europa. Nós temos a clareza de que, para além das atividades do professor Manuel, está a sua disponibilidade de somar esforços nesse círculo de diálogos para que possamos pensar e partilhar ideias sobre o momento que estamos vivendo e como podemos encaminhar ações no campo da educação apropriadas a este contexto pandêmico. Professor, o senhor tem até 1h30, até 60 minutos para a sua fala, e após nós entraremos com o bloco de perguntas.
temáticas, né? A fala do professor, ela se baseará em 2 temas interligados: os efeitos da pandemia na educação do seu país, no caso da Espanha, e os desafios e as estratégias que utilizaram na sua universidade e no contexto educacional geral da Espanha para atender às necessidades deste momento. Termino com uma frase do escritor moçambicano Miyago Couto: agora é preciso coragem para ter esperança. Então, Débora Mate, professora Débora, é com você agora. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês essa tarde. Eu sou a professora Débora Mate Mendes, sou professora da Universidade Federal do Amapá, no curso de licenciatura em Educação do Campo, no campus de Mazagão. Eu agradeço muito a oportunidade de participar desse importante evento e, mais ainda, dividindo espaço com a professora Ivani, que foi minha orientadora no doutorado, e o professor Manuel Tomás González Fernandes, que foi meu co-orientador na Espanha durante o período do doutorado sanduíche. E desde lá a gente tem feito o esforço de estabelecer esses vínculos e seguir com parcerias de pesquisa, de trabalho em rede. Eu me sinto muito honrada por estar dividindo esse espaço com 2 grandes professores e pesquisadores. Nós temos, no momento, aproximadamente 115 pessoas vinculadas ao evento pela plataforma do evento. A gente ainda não tem informação do Facebook. Nós temos várias instituições presentes e já indicando de onde vem. Nós temos manifestações da UERJ, da Unifap, da UFMG, da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, da Universidade Federal do Paraná, da FAED, da UFPA, da UFTM de Uberaba, da Unicap de Pernambuco, da SEDUC do Sul, da UFOPA de Óbidos, do IFSUL de Minas, da Unicentro no Paraná, enfim, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso diálogo. Nós saudamos o Instituto de Ciências da Educação, a Faculdade de Educação, a Faculdade de Educação Física e o Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPA pela iniciativa do evento. Saudamos a infraestrutura do evento na pessoa do professor Salomão Rage. E agora, de imediato, sem mais delongas, nós passamos a palavra para o professor Manuel. Eu lembro ele que ele tem aproximadamente 60 minutos de fala inicial, com destaques para os temas já mencionados, que são os efeitos da pandemia na Espanha e os desafios e estratégias utilizados na universidade para atender às necessidades desse momento. E a gente só pede para o professor falar um pouco devagar, porque ele vai fazer sua apresentação em espanhol. Então, desde já, professor, fique à vontade para apresentar a realidade espanhola para a gente. Buenas tardes a todas y a todos. Como bien dice, bien ha dicho la compañera profesora Débora Mates, pues voy a realizar mi presentación en español, ¿no? Intentaré hablar devagariño, ¿no? Para que se me pueda entender perfectamente. Y bueno, pues me gustaría, ¿no? Tener suficiente nivel de portugués para poder hacerlo, y pese a haber nacido muy cerca, en este caso, de Portugal, pero será porque en Portugal hablan un portugués mucho más complicado de entender que en Brasil, pues, y las semejanzas también con la lengua que utilizamos en esa parte de España, en Galicia, ¿no? Que hace que sea un poco difícil para nosotros. Entonces, intentaré, ya digo, hablar español despacio, ¿no? Bien, empiezo porque es obligado, ¿no? Agradeciendo el que hayan contado conmigo para este evento internacional, ¿no? Con esta potencia que está demostrando en los últimos días. Por supuesto, a la institución que nos acoge, la Universidad Federal de Pará, al profesor Salomón Hage y a los demás miembros del equipo organizador, y especialmente pues a quienes tienen digamos, encomendada la misión hoy, que esperemos que yo por lo menos se lo ponga fácil, que sea fácil para ellas, ¿no? La profesora Pinto
y la profesora Mate, ¿no? De poder bueno, pues eso, ¿no? De poder desarrollar esta intervención, ¿no? Yo, como bien ha dicho la profesora Mate, y bueno, y en la presentación que ha hecho previamente la profesora Pinto, ¿no? Mi especialidad es la sociología, ¿no? La sociología, ¿no? Entonces, claro, no puedo evitar, ¿no? que en el análisis que voy a realizar, aquí habrán pasado muchos y muchas especialistas, ¿no? Pero en mi caso, pues fundamentalmente me voy a centrar, ¿no? O voy a intentar darle un enfoque más bien de naturaleza sociológica, ¿no? Incluso al análisis que se puede hacer de la pandemia y a la propia situación, ¿no? que está a vivir, ¿no? En este caso, la educación y en particular la universidad, ¿no? He de decir que yo, como se ha planteado, soy profesor de la Universidad Pablo Olavide, que es una universidad pequeña que hay pequeña, moderna, ¿no? Pública, que hay en Sevilla, en España. Pertenezco al Departamento de Sociología y al Grupo de Investigación Oficial Demospain, Democracia, Territorio e Identidades. Tiene su web y que, pues, si queréis en algún caso contactar o ver qué cosas trabajamos, pues está a vuestra disposición. Yo, antes de que tuviera conocimiento de los trabajos de Donna Haraway, por ejemplo, ¿no? Que es una de las grandes impulsoras de eso que se conoce como el conocimiento situado, ¿no? Pues ya creía en este tipo de cuestiones, ¿no? Y creo que es importante para entender el enfoque que se le pueda dar luego a continuación. Digamos que me parece muy interesante el que yo ponga de relieve un poco las líneas, ¿no? En las que trabajo actualmente, que nos pueden servir para entender, ¿no? el análisis que luego se va a realizar, ¿no? En primer lugar, como han planteado especialmente la profesora Pinto, mi línea principal de especialización son los estudios rurales, ¿no? Pero yo estoy interesado en el medio rural no porque yo sea del medio rural, yo soy de una ciudad, ¿no? De la ciudad más grande de lo que sería equivalente a un estado en Brasil o en México o en otros países, ¿no? La ciudad más grande de Galicia, ¿no? Sino porque yo considero que el medio rural es un excelente observatorio del cambio social global. Es decir, de las cosas que están cambiando en el mundo, ya que yo siempre digo lo mismo, ¿no? Los sociólogos y sociólogas no tenemos laboratorios, ¿no? Si tenemos laboratorios, están más vinculados a la producción de datos, con entrevistas, con grupos focales, focus group y estas cosas, ¿no? No podemos experimentar, ¿no? Pero sí podemos ir a determinados lugares donde se dan unas condiciones que nos permiten comparar con lo que son las grandes tendencias globales. En esa línea yo trabajo el ámbito rural, ¿no? Y sobre todo me interesan las identidades y los procesos informales en el cambio social que ocurre en el medio rural, insisto, como muestra del cambio que ocurre a nivel global. Y hay una segunda línea que, pues, digamos que siempre he tenido presente, pero no, ahora en los últimos años ha tomado más fuerza, que es la que, digamos, se dirige a la dimensión, a estudiar, a investigar, a pesquisar, ¿no? Sobre la dimensión sociopolítica de las identidades. Empezando, lógicamente, por las identidades territoriales, ¿no? La identidad que vincula a la persona con su territorio, con su estado, ¿no? Con el país, con el conjunto del país, etcétera, con un continente, ¿no? Por tanto, a nivel territorial y a nivel también nacional, ¿no? Entonces, esa es una línea de trabajo en la que estamos últimamente, buscando entender la convivencia entre las diferentes identidades que se pueden tener a nivel local, a nivel, por ejemplo, estatal, a nivel nacional, ¿no? Y también en qué medida esto está relacionado con las distintas orientaciones políticas, ¿no? Es decir, políticas e ideológicas, ¿no? Y en ese sentido también
en los últimos tiempos estamos empezando una línea de investigación sobre la conexión entre los fenómenos territoriales y sociales, ¿no? Socioterritoriales y la ultraderecha, ¿no? Es decir, los movimientos de ultraderecha que, en particular, en el medio rural, ¿no? Pues en muchos casos son especialmente visibles, ¿no? Y ahí es donde está la conexión entre todas estas cuestiones, ¿no? Bien, por tanto, ya digamos que me he situado en lo que hago, lo que estoy haciendo, cuáles son los ejes de mi interés y vamos a pasar al primero de los 3 bloques en los que yo he organizado la intervención, ¿no? El primero es, digamos, voy a ofrecer unos pequeños y muy generales datos de contexto de lo que es España, ¿no? De lo que es nuestro país, de qué situación tiene en la actualidad, de, en fin, las dimensiones que tiene, si es grande, si es pequeño, etcétera. El segundo bloque va dirigido a ver cuál ha sido el impacto de la pandemia de una manera global, tanto en el aspecto de la salud como en los aspectos también sociales y políticos dentro del país. Y el tercer bloque es el que de alguna manera recoge, ¿no? la invitación y el leitmotiv, ¿no? de este evento, que es el de dirigirnos a intentar entender cuáles son los efectos, o también contar, ¿no? Desde la experiencia de España, en particular de mi universidad, ¿no? Cuáles han sido los efectos en la enseñanza superior de la pandemia, ¿no? Por tanto, estos serían los tres elementos, los 3 bloques, ¿no? Voy a comenzar ya con el primero, ¿no? Voy a presentar España, voy a presentar al país el que yo tengo la nacionalidad, en el que vivo, ¿no? Un país de 47 millones de habitantes, no son muchos a escala global, ¿no? Hay muchos países más grandes que España, empezando por Brasil y tantos otros, ¿no? Es un país que su población ha ido creciendo de forma significativa en el último siglo especialmente, ¿no? Es un país absolutamente, digamos, afectado, por eso que se ha dado en llamar, o afectado positivamente, ¿no? Por eso que se ha dado en llamar la transición demográfica, ¿no? Pues en el que la mortalidad fue cayendo drásticamente, también la natalidad, pero que a pesar de eso, pues ha ido incrementando su población debido a los avances en medicina, calidad de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que ocurre es que este panorama de transición demográfica también, aparte del crecimiento de la población, que en cierta medida, bueno, ahora lo contaré, ¿no? Viene dado también por las migraciones, pero ese panorama, insisto, de transición demográfica ha dejado en España una población en general muy envejecida. Me atrevería a decir que extremadamente envejecida. Hay zonas, hay regiones de España, la misma región de la que yo soy natural, Galicia, son de los lugares con una mayor tasa de envejecimiento a nivel mundial, ¿no? Es decir, hay zonas dentro de esas regiones que tienen tasas altísimas, ¿no? de envejecimiento, ¿no? Hay una cantidad apreciable de población migrante, no muy alta, pero sí es apreciable, que en la actualidad, en el último año, es de aproximadamente un 11%, ¿no? de personas migrantes, ¿no? Hay otro elemento que hay que destacar, ¿no? Después de estos datos muy generales demográficos, ¿no? España es miembro de la Unión Europea, ¿no? Es decir, la Unión Europea, sin lugar a dudas, a día de hoy, pues a pesar de las numerosas crisis que tiene y del cuestionamiento incluso de su naturaleza, en fin, ¿no? Por ejemplo, la salida reciente de Gran Bretaña, ¿no? Pero la Unión Europea es, sin lugar a dudas, la principal entidad supranacional, ¿no? digamos, de integración, ¿no? Supranacional que existe en la actualidad a nivel mundial, y eso es muy positivo en muchos aspectos, también es negativo en otros, ¿no? En la medida en que se pierde cierta soberanía, ¿no? Por parte de los países que la integran, ¿no? Entonces España es miembro de la Unión Europea, que entonces no se llamaba todavía así, ¿no? Entonces era las Comunidades Europeas, pues desde el año 1986, ¿no? El sistema político español es una monarquía
lo que se define, se autodefine como monarquía constitucional, es lo que podríamos llamar una monarquía parlamentaria, ¿no? En la que el papel de la monarquía es relativamente testimonial y que, bueno, ha estado sometida en los últimos tiempos, y luego comentaré también a algunos problemas, ¿no? Es decir, que principalmente el gobierno del Estado depende del Poder Ejecutivo y, en particular, de la presidencia del gobierno, ¿no? Que sería el equivalente, o sea, el papel del jefe del Estado lo ocupa el rey, pero es un papel más bien testimonial, y el principal papel lo ocupa el presidente del gobierno, que sería el equivalente a un primer ministro en otro tipo de estados, ¿no? Bien, aparte de esto, el sistema político español y la organización territorial, fundamentalmente, es un sistema cuasi federal, ¿no? Aquí recibe la denominación de un Estado autonómico, ¿no? Porque a cada una de las partes, cada una de las regiones que componen España, se le llama una comunidad autónoma, ¿no? Y esto ha generado importantes conflictos territoriales en el pasado reciente y a lo largo de la última historia, de los últimos 2 siglos prácticamente, ¿no? 1 siglo y medio de la última historia de España, ¿no? Ya en el plano económico hay que decir que España es un país eminentemente orientado a los servicios, es decir, un país, una economía radicalmente de servicios, ¿no? Y sobre todo entre ellos destaca uno, que es el turismo, ¿no? Os podéis imaginar que en este contexto, pues eso tiene una relevancia decisiva, ¿no? Además, el mercado de trabajo español, y en particular del sector servicios y más en concreto del sector turístico, bueno, como son sectores de bajo valor añadido, es decir, no son grandes sectores tecnológicos, sino sectores en los que básicamente pues lo que vendemos los españoles es nuestro sol, las habitaciones de los hoteles, ¿no? Las terrazas de los bares, ¿no? Los lugares donde la gente va, las personas van a tomar una cerveza, ¿no? Pues digamos que eso genera poco valor añadido y un trabajo, mercado de trabajo bastante descualificado y con una relativa precariedad laboral para, evidentemente, lo que son los estándares de la Unión Europea. Dicho esto, quizás nos permita entender un poco mejor por qué en España, según datos del Instituto Nacional de Estadística, tenemos un 26% de población en riesgo de pobreza y exclusión social, ¿no? Es decir, la cuarta parte de esos más de 40 millones, más de 10 millones de personas estarían en esa situación. Hay que decir también que es el país de renta alta, es decir, entre los países mejor posicionados de la Unión Europea, es el que tiene mayor pobreza, ¿no? Y es el quinto del total, pero evidentemente en la Unión Europea hay países mucho más pobres que España, ¿no? Hay muchos y sin embargo algunos de ellos tienen una estructura social más equilibrada, ¿no? Hay que decir también que España tiene un sistema de bienestar social relativamente desarrollado, no al mismo nivel de los países, digamos, punteros de la Unión Europea, como Gran Bretaña en su día, ¿no? Alemania, Francia, Italia, ¿no? Si bien, aunque tiene una potencia económica similar, por ejemplo, a la de Italia, entre otros, ¿no? Pero su sistema de bienestar social no está tan desarrollado, ¿no? Y especialmente se vio afectado tras la gran recesión, la crisis que se inició en el año 2008, y que en la que se aplicaron importantes recortes en sanidad, ¿no? Que fijaros la importancia que tiene en este momento, y también en educación, ¿no? Que es un poco el tema que nos ocupa, ¿vale? Esos fueron los 2 sectores más afectados en los que desde el gobierno de entonces se decidió, ¿no? Que eran los que tenían que reducir notablemente, ¿no? Pues el dinero, los recursos económicos que se destinaban a ellos para digamos, equilibrar las cuentas del país, ¿no? En ese proceso de la gran recesión participaron, digamos, los 2 grandes partidos que digamos, los partidos más votados en España, los partidos que históricamente, desde la recuperación de la democracia en España en el año 78, ¿no? Pues, o 75, según consideremos la fecha, ¿no? Pues los 2 grandes partidos que han gobernado España, ¿no? El Partido Popular
de derechas, y más hoy en día se puede decir inequívocamente que un partido de derechas, y el Partido Socialista Obrero Español, partido socialdemócrata, pues en la línea de los partidos socialdemócratas europeos, ¿no? Los dos pues tuvieron sus diferentes momentos de protagonismo en la gestión de esa crisis económica, de esa gran recesión de la que apenas habíamos salido cuando nos hemos encontrado con la nueva situación de la COVID-19, ¿no? Bien, no quería dejar de mencionar, porque también es importante para lo que vamos a contar a continuación, que a nivel de representación política, la democracia española, insisto, desde la recuperación tras la dictadura de Francisco Franco, ¿no? Con la dictadura de corte fascista, ¿no? Que duró desde el año 39, una guerra civil muy cruenta, ¿no? Con cientos de miles de muertos en España, ¿no? Y muchos de ellos fueron muertos no en combate, sino en la represión, ¿vale? Después desde el año 39 al año 75, pues se dio esa dictadura, y a partir de la recuperación de la democracia hemos tenido fundamentalmente un sistema cuasi bipartidista, es decir, con estos dos partidos que he mencionado, Partido Popular de centro derecha o derecha, ¿no? Y Partido Socialista Obrero Español de corte socialdemócrata, ¿no? Que con pequeños grupos de corte nacionalista, ¿no? De nacionalista regionalista, diríamos, ¿no? De las regiones o de lo equivalente a los estados en países como Brasil, básicamente Cataluña y el País Vasco, Euskadi, ¿no? Pues gobernaron el país la mayor parte de este periodo, ¿no? En los últimos años, precisamente a partir de la gran recesión de 2008, el sistema ha cambiado en buena medida, ¿no? Inicialmente con la irrupción de un partido de izquierdas, de izquierda rupturista, podríamos decir, inicialmente, que es Podemos, ¿no? A continuación apareció otro partido de corte más centro-derecha liberal, ¿no? Que es Ciudadanos, ¿no? Y sigue vigente y, digamos, tiene una cierta representación, ¿no? Y ya en poco más del último año ha emergido con mucha fuerza, hasta el hecho de que actualmente es la tercera fuerza en el Parlamento, un partido de ultraderecha, de derecha radical, denominado Vox, ¿no? Que en buena parte también procede de una escisión del Partido Popular, y que, bueno, pues digamos es otro de los elementos nuevos, ¿no? Que han dado una mayor representación, una mayor diversidad, mayor dinamismo también a la política española, pero también, en buena medida, una mayor inestabilidad, ¿no? Entonces, bueno, este es el panorama, ya digo, a grandes trazos, ¿no? He hecho aquí un intento de síntesis, ¿no? Espero que se haya podido seguir, ¿no? De cuál es la situación de partida, ¿no? Cuáles son las condiciones de partida, cuáles son las condiciones del contexto que nos encontramos en España, ¿no? Y ya me voy a situar en la primera de las cuestiones que se plantean en estos círculos, ¿no? Que es, a nivel general, ¿no? ¿Cuál es el efecto o cuáles son los efectos que ha tenido la pandemia de la COVID-19 en el país, en España, en términos generales, ¿no? Y si yo lo tuviera que resumir en un titular, es decir, como en la prensa, ¿no? En el encabezado de la noticia, ¿no? Diría que el efecto ha sido que hemos vivido, ¿no? Un drama humano, además, centrado especialmente en una generación, es decir, en un grupo de edad particular que lo ha sufrido de una manera mucho más notable. Y además, ese drama humano ha sido el catalizador, ha sido un elemento activo para poner en marcha una crisis política. Una crisis política que, según, ¿no? de qué lado del espectro ideológico se plantee, pues se puede enfocar hacia el cuestionamiento del modelo neoliberal, ¿no? Modelo neoliberal que, como decíamos hace un momento, ¿no? Ha incidido en los recortes en sanidad, en los recortes en educación, en la privatización de muchos de esos servicios, por tanto, en la menor accesibilidad a esos servicios, que luego se han demostrado clave durante la pandemia,
Y al mismo tiempo también, ¿no? Es decir, decía que la crisis política tenía dos ejes. Uno es este, ¿no? El cuestionamiento del modelo neoliberal, que es un poco la bandera, ¿no? Que enarbolan más las fuerzas de izquierdas. Y por otro lado también en una situación que salvando, ¿no?, muchas distancias, que no es muy diferente quizás a acontecimientos que se han podido vivir en Brasil en los últimos años, ¿no?, que es una radicalización cada vez mayor de las posiciones de la derecha, ¿no?, y de los ataques de la derecha también al gobierno del país, ¿no?, al gobierno de España, ¿no? Ese sería, digamos, el titular, ¿no? Por tanto, un drama humano centrado en una generación y catalizador de una crisis política la cual se ha movido entre el cuestionamiento del modelo neoliberal y los envites de la derecha radical, ¿no? Si empezamos por la dimensión más sanitaria, médica, de salud, ¿no?, diríamos, pues, hay que dar, ¿no?, las cifras de la pandemia, ¿no? En España, en la actualidad, tenemos aproximadamente 247.000 casos de personas infectadas, ¿no? Estudios epidemiológicos que se están realizando, de hecho, todavía están en marcha, ¿no?, consideran que en torno al 5% de la población del país ha tenido contacto, ha sufrido en algún momento el virus, ¿no? Lo cual es mucho, ¿no?, en términos numéricos, pero claro, a nivel de inmunidad y demás, no es todavía una cifra muy alta, ¿no? Los fallecidos confirmados, es decir, en los que hay certeza de que han muerto por la COVID-19 después de haberles hecho las pruebas correspondientes, es de 30.000, ¿no? Y todos estos datos de cerca de 30.000, ¿no? Pues de cerca de 28.000 personas en la actualidad, pero bueno, estará ya aproximándose a los 30.000 casos, ¿no? Y estas son cifras oficiales del Ministerio de Sanidad, ¿no? Del Ministerio de Sanidad español, ¿no? Hay otros datos que resultan interesantes, ¿no?, para conocer el alcance de la mortalidad de la pandemia, ¿no? Como por ejemplo los estudios de sobremortalidad, es decir, aquellos estudios que comparan la cantidad de muertes que ha habido en los últimos años, en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, ¿no? Sobre todo marzo, abril, mayo, ¿no? Y los fallecimientos que hemos tenido en este año, ¿no? Los fallecimientos que hemos tenido en 2020 en esos mismos meses, ¿no? Y esos datos de sobremortalidad nos dan una cifra de cerca de 40.000 personas. Es decir, que mientras las estadísticas oficiales reconocen 30.000 personas muertas por COVID-19, han muerto 40.000 personas más de las que viene siendo habitual que ocurra en estos años. Es decir, hay una diferencia de 10.000 personas, ¿no? Las cuales no necesariamente, y esto es importante también que lo tengamos en cuenta, no necesariamente tienen que haber muerto por COVID-19. Pueden ser personas que, por ejemplo, ¿no?, yo conozco incluso lamentablemente algunos casos, ¿no?, la situación de aislamiento, de confinamiento, se ha podido llevar a cometer un suicidio, ¿no? Personas que por el temor a infectarse tienen una dolencia cardíaca y no acuden a los servicios de urgencias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de esos 10.000 que hay de diferencia, una parte importante podemos considerar que también han muerto de COVID, pero no la totalidad, ¿no? Entonces estaríamos hablando, pues seguramente, de unas 35, 38.000 personas que han fallecido, ¿no? Y que están, o sea, de las cuales 30.000 están confirmadas por la COVID-19. Estas cifras, claro, para poder reconocerlas y ponderarlas a nivel internacional, es importante también que las relativicemos, ¿no? Y en ese caso, pues nos da que en España hemos tenido más de 60 muertos por millón de habitantes. Es una cifra relativamente alta. Está entre las 5 mayores de Europa y también entre las más altas del mundo. En algún momento llegamos casi a liderar ese desgraciado ranking, ¿no? Pero ya en los últimos años, pues hay países que nos han... en los últimos meses, las últimas semanas, hay países que nos han ido superando, ¿no? En cualquier caso, una cifra
de muertes por habitante bastante alta, ¿no? Y además la mortalidad se ha cebado especialmente, se ha situado especialmente entre las personas mayores y más particularmente en las residencias de ancianos, es decir, en los lugares donde las personas, los familiares dejan a las personas ancianas que ya no se pueden valer por sí mismas, que necesitan una atención permanente, ¿no? Y es un dato muy importante, ¿no? El que más de la mitad de las personas fallecidas oficialmente, es decir, más de esas 30.000 reconocidas oficialmente, se acerca al 60% casi, de las personas fallecidas eran personas mayores que residían en residencias, que vivían en residencias de ancianos, ¿no? Un dato muy importante que nos habla de la importancia que pudo haber tenido en su momento y que tiene desde luego a partir de ahora el extremar la atención y el cuidado en ese tipo de lugares, ¿no? ¿Por qué ha ocurrido esto? Es decir, ¿por qué España ha tenido esos niveles tan altos de mortalidad? ¿Por qué España también ha accedido tan rápido a la pandemia? Ha sido el segundo país de Europa después de Italia en el que se ha dado una generalización de la pandemia. La razón es aparentemente sencilla, ¿no? España está entre los 5 países del mundo, a pesar de que su tamaño no es muy grande, pero está entre los 5 países del mundo con mayor movilidad internacional, es decir, más personas que entran, que salen, mayor número de vuelos. Esto se debe a que es uno de los primeros destinos turísticos mundiales. Ya lo planteaba hace un momento, ¿no? Decía que el turismo es un sector esencial en España. Bueno, pues la cuestión es que eso se debe o eso hace que seamos... Hay quien considera que después de Francia, ¿no? Según esto sabéis que siempre depende, ¿no? De los datos, cómo se interpreten y qué fuentes tomemos, ¿no? Pero bueno, muchas referencias oficiales consideran que España es el segundo país del mundo que atrae a más turistas después de Francia, ¿no? Entonces, claro, esa enorme movilidad explica que en un momento dado, ¿no? Pues fuera relativamente fácil el salto del virus de los lugares donde apareciese o donde empezase a manifestarse de una manera más notable, ¿no? Hasta llegar a la situación que hemos conocido, ¿no? Hay que decir que a nivel de Europa fue el segundo país en sufrir una incidencia notable en la pandemia, ¿no? Es decir, el segundo país, tras Italia, en el que se dio lo que se dio en llamar la transmisión comunitaria. Es decir, cuando ya el contagio, ¿no? Sale más allá de casos aislados, de casos particulares y se vuelve generalizado, ¿no? Claro, esto tiene también su importancia, ¿no? El que en España ocurriese esto relativamente pronto, ¿no? Por una razón bien sencilla, porque claro, los países a los que ha llegado más tarde la pandemia han tenido más tiempo para prepararse, ¿no? Más tiempo para saber qué estaba ocurriendo, ¿no? Más tiempo para quitarse aquello de decir, bueno, a nosotros no nos va a ocurrir, ¿no? Eso pasa en Asia, ¿no? Entonces, claro, cuando eres de los primeros en la lista, pues te agarra, ¿no? Como de una manera, pues eso, más por sorpresa, ¿no? En el día de hoy, sin ir más lejos, han salido han aparecido informaciones en la prensa de un estudio de la Universidad de Barcelona que dice que ha encontrado restos del virus en muestras de aguas residuales de la ciudad de Barcelona, ¿no? Que con el tiempo se convirtió en una ciudad con alto índice de casos, ¿no? de coronavirus. Pues en las aguas residuales de hace más de un año ya se han encontrado trazas de coronavirus, ¿no? Esto nos hace suponer que estaba entre nosotros mucho antes de lo que pensábamos, que en buena medida sus síntomas se confundieron con los de la gripe común y que esto ha venido ocurriendo en muchos de nuestros países, ¿no? Hasta el momento en el que claramente se identificó el virus causante de lo que luego sería una pandemia, ¿no? Y que, digamos, el contagio alcanzó esos niveles tan altos que hemos conocido, ¿no? En España en particular, oficialmente se constató que había una transmisión comunitaria, es decir, ya generalizada el 9 de marzo de 2020 y el 14 de marzo el gobierno del estado decreta el estado de alarma, ¿no? Es decir, que
una restricción de los derechos constitucionales, fundamentalmente del derecho de movilidad, ¿no? Y es quizás esta una de las consecuencias de las principales situaciones, ¿no? que digamos derivan del virus, ¿no? A raíz de la declaración del estado de alarma se toman una serie de medidas, ¿no? en el Estado, ¿no? El primero, en el país, ¿no? En el Estado-nación, ¿no? Por parte del gobierno de Madrid, ¿no? Del gobierno central de España, ¿no? La primera de las medidas es que, como decía, es un sistema cuasi federal, ¿no? Pues entonces el equivalente a los estados federales, ¿no? Las comunidades autónomas, que le llamamos en España, pasaban a estar coordinadas por el gobierno de Madrid, ¿no? Por el gobierno central, gobierno federal, diríamos, ¿no? En términos, por ejemplo, de Brasil o de otros países, ¿no? Seguía manteniendo esas comunidades autónomas, es equivalente a gobiernos federales de sus competencias, pero estaban bajo la coordinación de lo que se llamaba el mando único, ¿no? Se impusieron severas restricciones a la movilidad y se decretó el confinamiento absoluto en todo el país, es decir, que todas las personas del país estábamos obligadas a quedarnos a partir de ese momento en nuestras casas, en nuestros lugares de residencia, y solo se podía salir del domicilio de uno mismo, ¿no? Por una urgencia médica, es decir, que tuviera un problema médico que tuviera que ser atendido, porque fuera un trabajador o trabajadora de los servicios esenciales, por ejemplo, policía, bomberos, del ejército, o bien de las empresas de alimentación. Se podía salir también a comprar alimentos, pero solo una vez al día y durante un tiempo limitado. Y también se podía salir, que es curioso, ¿no? Pues a pasear a las mascotas, ¿no? No podían salir los niños, no se podía salir a practicar deporte, ¿no? Es decir, que durante casi 2 meses hemos estado casi el 100% del tiempo en nuestras propias casas, ¿no? Y esto además se garantizaba que se cumpliera con control policial muy estricto en todo el país. La movilidad, por tanto, cayó de una manera drástica, como os podéis imaginar, ¿no? Claro, esta situación es evidente que tenía una consecuencia importante en la economía, ¿no? No la tenía, por ejemplo, para quienes somos funcionarios públicos, que seguíamos haciendo nuestro trabajo desde nuestros domicilios, atendiendo a nuestros alumnos, impartiendo nuestras clases, seguíamos con nuestras investigaciones, a veces en algunos momentos con un poquito más de tiempo, pero sí, y recibiendo, por tanto, nuestro salario, ¿no? Pero para todos aquellos trabajadores de tipo autónomo, para muchas empresas que tuvieron que cesar su actividad, tuvo y tiene y sigue teniendo unas consecuencias muy importantes. Las medidas que acabó adoptando el gobierno para evitar esto fueron las de desarrollar lo que el gobierno denominó un escudo social. Es decir, medidas sociales como, por ejemplo, lo que se conoce en España como expedientes de regulación temporal de empleo. Es decir, que el Estado asume una buena parte, la mayor parte, en torno al 75-80% del salario de las personas y de las empresas que se acogen a esa modalidad. La prohibición de desahucios, es decir, de echar a las personas de sus casas porque no podían pagar el alquiler o no podían pagar los préstamos, los juros, ¿no? Las hipotecas, ¿no? También se prohibieron los cortes de servicios básicos en caso de impago. Es decir, si tú no tienes dinero para pagar la electricidad, pues no te la pueden cortar durante la duración de ese periodo de alarma, ¿no? Y por último, bueno, se aplazaron numerosas obligaciones también, y por último, el 29 de mayo se aprobó de forma generalizada y de forma permanente un ingreso mínimo vital por persona de 400 euros para aquellas personas que demostrasen no tener otros recursos, ¿no? Esta es una vieja demanda de la izquierda española y por fin se ha podido poner en marcha, siendo España, curiosamente, uno de los últimos países europeos que aplicaron esta medida, ¿no? Que ya estaba vigente en muchos otros. El sistema de alarma, es decir, el estado de alarma, perdón, que es ese sistema que restringe esos derechos, la movilidad, etcétera, en la Constitución española establece que cada 15 días tiene que ser ratificado por el Parlamento, ¿no?
Entonces el gobierno del Estado, el gobierno federal, se vio obligado a llevar cada 15 días, ¿no? Cada 2 semanas, la situación para contar con el voto favorable de la mayoría del Parlamento, ¿no? Y aquí es donde, de alguna manera, se escenifica el conflicto político, ¿no? Que es uno de los aspectos, de las dimensiones más importantes que hemos visto en esta pandemia, ¿no? Yo diría que quizás la más importante y la más llamativa, ¿no? Un conflicto político que tuvo los siguientes ejes, ¿no? El primero tiene que ver con la naturaleza del gobierno federal, diríamos, ¿no? Para hacerlo equivalente a Brasil, que es quien nos acoge, que son nuestros anfitriones, ¿no? Este gobierno federal, el gobierno de España, el gobierno central, ¿no? Aquí se conoce como gobierno central o gobierno del Estado central, ¿no? Es un gobierno de coalición entre el Partido Socialista Obrero Español, el histórico Partido Socialdemócrata y el partido de izquierda rupturista Podemos, ¿no? Esa coalición fue el resultado de un proceso de 2 años de cierta inestabilidad, ¿no? Marcado, por ejemplo, supongo que lo habréis escuchado, por el conflicto secesionista en Cataluña, ¿no? Una buena parte de la población catalana, cerca de la mitad, ¿no? Se quería ir de España, marcado también por situaciones de corrupción que, sin ir más lejos, llevaron al Partido Popular, que era el que gobernaba hasta hace 2 años, a perder el gobierno en una moción de censura, una especie de impeachment, ¿no? A la repetición de elecciones en 2 ocasiones, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que este gobierno, digamos que se plantea en un primer momento, que puede poner fin a esa situación de inestabilidad y toma posesión, y esto no hay que olvidarlo, en enero de 2020. Es decir, que nada más empezar, pues se encuentra con la pandemia, ¿no? También la situación decíamos que había una inestabilidad política, también la situación a nivel electoral, la situación de representación, es de una elevada fragmentación del Parlamento, ¿no? El Parlamento español actual es de los más fragmentados de la historia, ¿no? Viniendo, como os decía, de un sistema prácticamente bipartidista, pues hasta los últimos 4 o 5 años, ¿no? A la hora de responder a la COVID-19, vuelvo a insistir que el gobierno acababa de tomar posesión, ¿no? Pues como ha ocurrido en muchos países, ¿no? Y más en estos países que han sido los primeros en sufrirla, ha habido numerosas dudas, también ha habido una constante improvisación en la estrategia que hubo que tomar, o las decisiones que hubo que tomar ante la enfermedad, ¿no? Nos dimos cuenta de que vivíamos en España un cierto mito, que teníamos una sanidad pública muy buena, universal, que era de las mejores del mundo, y nos dimos cuenta de repente de que tenía una escasez muy importante de personal, sobre todo como consecuencia, como os decía hace un momento, de los recortes sanitarios de los últimos años, y escasez también de equipos de protección personal, de respiradores, de camas de las unidades de cuidado intensivo, y lo que acabó siendo clave, ¿no?, de servicios médicos, de atención médica en las residencias de personas mayores, ¿no?, en estos lugares donde residen y son atendidas las personas mayores, ¿no? Desde el primer momento también, ¿no?, hubo una actitud muy beligerante por parte de la oposición, ¿no?, que convirtió la pandemia en un motivo, por eso hablamos de una crisis política, ¿no?, convirtió la pandemia en un motivo de constante ataque, ¿no?, al gobierno constituido, ¿no? Un elemento muy importante en esa estrategia fue la criminalización, podríamos decir, ¿no?, el considerar como responsable de la pandemia a las manifestaciones feministas del 8 de marzo. Quiero decir que, como más o menos las fechas que os he mencionado, ¿no?, el día 10 de marzo se reconoce ya de forma generalizada digamos, la extensión ya de la enfermedad. El día 14 se decreta el estado de alarma, con lo cual,
pues por una asociación de ideas rápida, pues dijeron, no, esto es culpa de las feministas, ¿no? Y en definitiva podríamos decir también de las mujeres, ¿no? Entonces, buena parte de la estrategia de oposición, en principio, se agarró, ¿no? Levantó ese icono, ese estandarte, ¿no? De que el movimiento feminista había sido en gran parte el culpable y el gobierno, sobre todo, había sido culpable por no haber suspendido esas manifestaciones feministas, ¿no? Ante esto hay que decir que, claro, que la pandemia ya en esos días ya tenía un nivel muy alto, es decir, y no se ha reconocido epidemiológicamente hablando, ¿no? No ha habido, claro, como sabemos, tarda 15 días en desarrollarse, pues el día 22, el día 23, es decir, cuando el contagio, si se hubiera dado de forma generalizada en las manifestaciones feministas, se tenía que haber manifestado, pues no se llegó a manifestar de ninguna de las maneras, ¿no? Pero políticamente fue utilizado. Otro aspecto importante en esa crisis política fueron el papel de diferentes poderes del Estado, ¿no? Poderes del Estado que todavía mantiene un carácter muy conservador, ¿no? Ya hace muchos años que en España acabó la dictadura, pero hay muchos elementos que impregnan algunos poderes clave. El ejército, la policía y, desde luego, ¿no? El poder judicial, ¿no? Que digamos, yo me atrevería a decir sociológicamente, y creo que no es incorrecto, que en esos poderes del Estado está de forma muy radical, sobre representada la ideología de derecha, incluso de ultraderecha, respecto a la población en general, que tiene una tendencia mayoritaria, podríamos decir, de izquierda hacia centro-izquierda, ¿no? Bien, y digamos que ha habido diferentes acontecimientos, pues, por ejemplo, la judicialización del acontecimiento que hablaba antes, ¿no? Las manifestaciones del 8 de marzo, algo que finalmente pues se diluyó, ¿no? El posicionamiento partidista de algunos agentes de la policía en procesos clave, como por ejemplo este que acabo de mencionar, y diferentes situaciones que nos recuerdan a un término que yo lo escuché por primera vez en relación con Brasil, precisamente, que es el término de lawfare, ¿no? De guerra judicial, ¿no? De buscar a través del alineamiento con determinadas posiciones en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y también, ¿no? De la judicatura, de los jueces y juezas, ¿no? El buscar poner en aprietos al gobierno, ¿no? El gobierno legítimo, por otro lado, ¿no? Claro, en paralelo a esa situación de crisis de Estado, ¿no? Nos encontramos también con la crisis del elemento, por así decirlo, que corona, nunca mejor dicho, la cúspide, ¿no? De la democracia española, como es la propia corona, ¿no? El rey, ¿no? En estos días, en los días de la pandemia, en los días del confinamiento, saltaron sobre todo a la prensa internacional, lo cual es muy significativo, ¿no? De un cierto pacto de silencio que hay en los medios de comunicación españoles, los escándalos por los cobros de dinero negro, de dinero irregular, ¿no? Dinero ilegal, no sometido a ningún tipo de control ni fiscalización por parte del anterior rey de España, lo que aquí denominamos el rey emérito, Juan Carlos I, ¿no? Que es el padre del actual rey, ¿no? El actual rey lleva, si no me equivoco, 4 o 5 años, me parece, ¿no? No recuerdo ahora de memoria, ¿no? El actual rey Felipe VI, ¿no? Por tanto, el rey actual cobraba comisiones, ¿no? Comisiones ilegales. El rey anterior cobraba comisiones ilegales, ¿no? Que luego llevaba a bancos de Suiza, ¿no? Claro, curiosamente, parte de esas comisiones o parte de ese dinero le correspondía en herencia, y así está acreditado en determinados documentos, al rey actual, a Felipe VI. También en los últimos días hemos conocido que su viaje de bodas del rey Felipe VI fue pagado en parte con estos fondos, ¿no? Bien, por si fuera poco con todo esto, nos hemos encontrado también con numerosas protestas por parte de la ultraderecha, pero con un notable apoyo de los partidos de derechas, ¿no? Esas protestas tenían un componente nacionalista muy fuerte, nacionalista español, ¿no? En cierta medida chauvinista, antigubernamental
y en menor medida, como hemos visto en otros lugares que tenía un poco más de presencia este último elemento que voy a mencionar, ¿no? En menor medida podríamos decir libertario, es decir, no se quejaban tanto por poder salir, sino que se quejaban sobre todo contra el gobierno, ¿no? Estas manifestaciones fueron en buena medida toleradas por la policía, había una diferencia muy notable del trato que dedicaba la policía a las manifestaciones de ultraderecha respecto a las manifestaciones de otro tipo, ¿no? Incluso a veces las de los sanitarios y sanitarias, ¿no? Y estaban muy connotadas por clase social porque, sobre todo, donde se daban principalmente eran los barrios residenciales de mayor nivel adquisitivo de España, en particular en algunos barrios muy concretos de Madrid, con la renta per cápita más alta de España, ¿no? Otro de los frentes también de la crisis política es el cuestionamiento de la privatización de los servicios públicos, en particular, ¿no? De alguna manera encarnado en las residencias de ancianos, ¿no? Por eso decía, ¿no? La conexión que todo esto tenía, el cuestionamiento del modelo neoliberal, ¿no? Y también la mayor incidencia en Madrid, precisamente, ¿no? Que es podríamos decir, una comunidad autónoma, un estado, ¿no? En España, en el que todas las políticas neoliberales han sido llevadas más lejos, ¿no? Y un referente de la derecha, precisamente en ese sentido, y además es el lugar, insisto, donde ha habido más muertes por COVID-19 y donde ha habido mucha más incidencia en las residencias de ancianos, residencias privatizadas en muchos casos, y que no tenían los medios adecuados para atenderlos, ¿no? Hay que decir que en las últimas semanas todo este conflicto público, manifestaciones de ultraderecha, etcétera, se ha ido atenuando, pero sí es verdad que digamos, hemos pasado seguramente a otros escenarios, ¿no? Estamos empieza a haber movimientos que nos hacen pensar que estamos ya más que en unas coordenadas de protesta callejera, en unas coordenadas de presión a través de determinados medios de comunicación. En España, la mayor parte de los grandes diarios tienen un sesgo ideológico muy de derechas, muy orientado hacia la derecha, los grandes grupos de comunicación de forma inequívoca, y también, como decíamos, ¿no? A través de los movimientos en eso que saben llamar el deep state, ¿no? El estado profundo. Y aquí hemos llamado como las cloacas del Estado, ¿no? Y ya para cerrar esta segunda parte y ya entrar en la cuestión que nos puede interesar especialmente, que es la cuestión educativa, diría que lo que hemos vivido en estos meses en España, ¿no? Aparte del shock, ¿no? De repente, ¿no? De la noche a la mañana, sin esperarlo, el tener que quedarnos en nuestras casas, ¿no? Digamos que nos ha surgido una sensación de cambio de época, ¿no? Es decir, de que algo está cambiando y nada va a volver a ser lo mismo, ¿no? No solo por la dimensión sanitaria, sino también por la dimensión política, ¿no? De los efectos de la pandemia y de la crisis, ¿no? Aparejada a la pandemia, ¿no? Yo he pensado muchas veces, a mí me gusta mucho la ciencia ficción y aprovechaba en estos días para ver series y películas de ciencia ficción, ¿no? Para evadirme también de la realidad que nos tocaba vivir y pensaba que la situación que vivíamos no era tan diferente en todos los planos, ¿no? En los que podamos situarnos, ¿no? Y ya entro en el aspecto que quizás nos interese más, ¿no? Y el que voy ahora a desgranar, ¿no? Que son las estrategias de la universidad y de los estamentos educativos para realizar las actividades académicas en este periodo, ¿no? ¿Me vais a perdonar? Bien. Bueno, hay que decir que fundamentalmente la reacción que han tenido las instituciones académicas ha sido, sin ninguna duda, una situación improvisada, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, di mi última clase presencial el día 10 de marzo y afortunadamente no tenía que volver a dar clase presencial ya las siguientes semanas, pero nadie hubiera imaginado, ¿no? que no volveríamos en meses, ¿no? a pisar un aula, ¿no? A desarrollar un aula, ¿no? Entonces, vamos, el mejor indicador de esto es que pues mucha gente se dejó, abandonó, ¿no? En sus despachos, ¿no?
en la universidad, pues el material, ¿no? Y ya no pudo regresar a por todos esos materiales hasta que pasaron unos cuantos meses, unas cuantas semanas, ¿no? Entonces, la respuesta, como digo, absolutamente, o sea, la situación absolutamente inesperada, y la respuesta tuvo que ser, en consecuencia, totalmente improvisada, ¿no? Pero hay que decir, como adelantando un poco, de como se dice ahora, haciendo spoiler, ¿no? Adelantando algunos elementos que voy a presentar aquí, pues a pesar de esa improvisación, pues se pudo resolver en buena medida la situación. Una improvisación en buena medida efectiva, lo que nos pudimos encontrar, ¿no? Que habla de una forma más o menos positiva de la capacidad adaptativa del sistema universitario en España, ¿no? Como os decía hace un momento, yo pertenezco a una universidad pública relativamente pequeña para lo que son las universidades en España. Tiene 12.000, en torno a 12.000, 14.000 estudiantes. Está en Sevilla, en Andalucía, en el sur de España. Es una universidad joven y moderna, creo que puedo decir. Es universidades que nacen a finales del siglo XX, ¿no? Los años 90, sobre todo, ¿no? Hubo varios casos en España, ¿no? Muy alentadas por las comunidades autónomas para hacer universidades más competitivas, más centradas en la investigación, con grupos más pequeños, ¿no? Es decir, nace en ese momento la Universidad Pablo Olavide, ¿no? Pero la situación de la Universidad Pablo Olavide es muy generalizable al resto de universidades españolas, ¿no? No es un caso muy diferente, ¿no? A lo que los colegas de otras universidades nos puedan contar, ¿no? Como os decía hace un momento, en mi universidad no había ningún tipo de previsión para esta situación. Es decir, nadie nos hubiéramos esperado que pues, no nos dejasen salir de nuestras casas de la noche a la mañana prácticamente, ¿no? Es decir, que era algo inesperado. Sabíamos que había ocurrido en China, que estaba ocurriendo en algunas regiones de Italia, pero nadie se hubiera esperado que en el conjunto de España, de repente, ¿no? En 2 días, pues nos fuesen a encerrar en nuestras casas, ¿no? Entonces, claro, todas las acciones que la universidad toma son decididas a posteriori, ¿no? Y además, hay un elemento que se añade a esta incertidumbre, ¿no? Que es el propio sistema de prórrogas del estado de alarma, del que os hablaba antes, ¿no? Al ser renovados cada 15 días, no había una previsión, es decir, en el primer momento restringen la movilidad y todas las actividades públicas durante 15 días, es decir, del 14 o 15 de marzo, ¿no? Al 30 de marzo. Es decir, bueno, pues podemos volver a las clases, a las aulas, podemos volver el día 1 de abril, ¿no? Sin embargo, pues bueno, pues eso se fue renovando y renovando y renovando y al final pues no hemos vuelto en todo lo que restaba del curso 2019-2020. Hay que decir que en España el curso, ¿no? Periodo docente se inicia a principios de, bueno, más bien finales de septiembre y finaliza pues en el mes de julio, ¿no? Y el mes de agosto es un mes de vacaciones, ¿no? De feiras, ¿no? Que diría. Pues entonces eso, ¿no? Es decir, que el curso, digamos, a nivel presencial, y esto es importante recalcarlo, finalizó el 14 bueno, realmente el 15 o 16 de marzo, ¿no? Sin que se haya vuelto a retomar esa actividad presencial. Pero, como la vida sigue, ¿no? Pues también la actividad se mantuvo, ¿no? A pesar de esa incertidumbre. Voy un momento a salir de la universidad y a situarme en los niveles inferiores de la educación, ¿no? Educación primaria, educación infantil, educación primaria, educación secundaria, ¿no? Donde se puso en evidencia, más seguramente que la universidad, un problema de respuesta a esta situación, ¿no? Pues decía que la universidad ha respondido razonablemente bien, ¿vale? Es decir, que ha podido pues, actuar en consecuencia, adaptarse, seguir impartiendo conocimientos, evaluarlos, calificar, ¿no? Eso se ha podido hacer todo, ¿no? Y de una manera muy razonable y cubriendo a la inmensa mayoría del alumnado. Pero a los niveles inferiores esto no fue así y además también nos hacen pensar en que quizás
hay una parte, aunque sea pequeña, del alumnado universitario que le haya afectado esta pandemia especialmente, ¿no? Y sobre todo lo que tiene que ver con la brecha digital, ¿no? Es decir, la capacidad de acceso a los recursos digitales que han sido necesarios, imprescindibles, ¿no? Para seguir la docencia en este tiempo, cuando no se tienen medios para ello, ¿no? Voy a dar algunos datos, ¿no? De nivel general, insisto, sobre todo pensando en los niveles inferiores, ¿no? Según datos de UNICEF, hay en España 100.000 hogares con niños sin internet. Según otra fuente de datos, que es el estudio de PISA de la OCDE, ¿no? Un 14% de esos hogares no tienen ordenador. Según el propio Ministerio de Educación español, entre un 10 y un 12% de los niños, es decir, de los menores que estudian primaria, secundaria, no tenían condiciones de conexión. Esto nos dice que hablamos de cerca de 1 millón de estudiantes en toda España, ¿no? Y eso a pesar de que afortunadamente España es uno de los países en los que está más generalizada la telefonía móvil, es decir, hace un par de años pues tocábamos a 2 teléfonos móviles, 2 teléfonos celulares por español, es decir, quiere decir que yo tengo uno nada más, quiere decir que hay gente que tiene 3, ¿no? O 4, ¿no? Entonces, a pesar de eso, ¿no? A pesar de la telefonía móvil y la telefonía móvil con smartphones, con conexión a internet, ¿no? Pues tenemos ese problema, ¿no? Luego, además, influye en esto mucho el tamaño de la familia, claro. Una familia puede tener internet, puede tener un ordenador, pero si son 6 personas en la familia, que necesitan, además, pues los hijos necesitan el ordenador, la computadora, ¿no? Para estudiar y los padres para trabajar, pues nos vemos en un problema muy serio, ¿no? Entonces, la magnitud del problema es muy evidente en la educación primaria. Insisto que no lo es tanto en la universidad. Yo tengo la hipótesis, la intuición más bien, de que probablemente en la universidad el problema está relativamente invisibilizado, que existe, pero no se ha manifestado en toda su magnitud. Bien, para responder a esta situación, como os decía, después de situarnos a este nivel, para responder a esta situación, los órganos políticos de las comunidades autónomas y del Estado central dictaron instrucciones muy genéricas. Fundamentalmente fueron las propias universidades las que tuvieron que reaccionar, ¿no? Acorde con un principio que está consagrado en la Constitución española, que es el principio de autonomía universitaria, ¿no? Como os decía, la universidad se han vivido esos problemas, por ejemplo, problemas que han afectado a parte del alumnado debido a las restricciones de desplazamiento, ¿no? Como os decía, de un día para otro, un alumno se podía ir a ver a su familia y más, ¿no? Si veía que había este problema, y dice, bueno, pues yo me voy a ver a mi familia porque hay en marcha, en proceso, una epidemia de un virus, ¿no? Y de repente ya no pudo volver, por ejemplo, al lugar donde residía en Sevilla para venir a la Universidad Pablo Olavide. Allí estaban todos sus materiales de estudio, allí se podía haber dejado incluso su computadora, y no pudo regresar hasta hace poco más de 2 semanas, ¿no? Entonces, esto también, ¿no? Agravó los problemas, ¿no? Que se podían dar entre el alumnado, ¿no? La respuesta, básicamente, es decir, en un sentido ya proactivo, positivo, la respuesta que se dio fue de un reciclaje, ¿no? De los instrumentos de apoyo a la docencia presencial, ¿no? Es decir, instrumentos que se han utilizado habitualmente para apoyar la docencia presencial, ahora pasaban a ser el canal fundamental para impartir docencia, ¿no? Fundamentalmente las aulas virtuales en plataformas como Moodle o Blackboard, ¿no? En el caso de nuestra universidad, pues en vez de la plataforma Moodle, que es de código abierto, pues utiliza una que es de tipo privado, que la universidad paga dinero por ella, ¿no? Que es la de Blackboard, ¿no? Claro, esto nos ha llevado a que hayamos vivido unos meses en que los organismos de la universidad estaban cambiando, modificando, ¿no? Enviando instrucciones constantemente y sobre la marcha, ¿no?
cambiando documentos formales, como por ejemplo las guías docentes. La guía docente es como una especie de manual de instrucciones de cada asignatura, de cada aula, ¿no? Que se utiliza en el espacio europeo de educación superior. También cambia la normativa relativa a la evaluación, etcétera, etcétera, ¿no? Ha habido problemas también de participación en la toma de decisiones por parte de los estudiantes, de los sindicatos, de otros agentes, ¿no? Y también es verdad que ha habido algunas medidas, aunque relativamente tímidas, para paliar el impacto social y la brecha digital, la que hablábamos antes, en la universidad, ¿no? Por ejemplo, en la universidad se ha hecho préstamo de ordenadores, etcétera, etcétera, pero un problema del que se hablaba un poco más al principio y que luego ha quedado, como os decía, invisibilizado, ¿no? Ha habido también convocatorias de investigación públicas, privadas, sobre la COVID-19 y sus efectos, y también hemos padecido alguna epidemia curiosa paralela a la de COVID-19, y me hace gracia, aunque no es muy gracioso, ¿no? Que es la epidemia de que un colega, un profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, el profesor Callejo, ¿no? Llama no fake news, sino fake surveys, ¿no? Es decir, las encuestas falsas, ¿no? Es decir, a todos habrá pasado que han llegado infinidad de cuestionarios, muchas veces muy mal elaborados, sin selección de la muestra, etcétera, etcétera, sobre el impacto de la COVID en las personas, ¿no? Bueno, pues eso también ha ocurrido en España, ¿no? También hemos vivido en la universidad retrasos en la gestión de procedimientos administrativos, se han retrasado muchos trámites, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, quizás otra de las cosas importantes, que algunos gobiernos, como por ejemplo el gobierno regional de Andalucía, ha aprovechado la pandemia para reducir el presupuesto que tienen las universidades y destinarlo a otras cuestiones que están un poco por dilucidar, ¿no? Es decir, nos han aplicado un recorte en el momento en el que necesitamos más recursos, ¿no? Bien, respecto al próximo curso, respecto al futuro, ¿no? ¿Qué se está planificando? ¿Qué modelos se están poniendo en marcha, ¿no? En primer lugar, hay que destacar que se están ahora mismo, ¿no?, aprobando normativas en las diferentes universidades y que cada universidad hace su modelo, ¿vale? Es decir, hay autonomía en ese sentido, ¿no? Que ese modelo es de carácter absolutamente contingente, es decir, que se van elaborando instrucciones y que en cualquier momento se piensa que pueden ser modificados, ¿no? Los principios básicos que se van a aplicar o que está previsto que se aplique para la docencia del próximo curso es mantener 1,5 metros, 1,5 metros de separación entre el alumnado y el profesorado, entre el alumnado entre él y también con el profesorado, la utilización de máscara y el que la mayor parte de la docencia sea, o que una buena parte de la docencia sea no presencial, pero sincrónica, ¿no? Es decir, que pues yo imparto una clase a mis alumnos en el mismo horario en el que estaba prevista la docencia presencial. Y en eso va a tener un carácter clave el campus virtual, es decir, las aplicaciones que podemos tener, ¿no? Y también hay una previsión respecto de carácter estricto respecto a la posibilidad de un confinamiento de nuevo, ¿no? Es decir, en la que habría que volver a aplicar, ¿no?, el sistema absolutamente no presencial, ¿no? Entonces, bueno, ya sé que estamos en el tiempo, no se me da tiempo en un minuto a decir las conclusiones más notables que yo he sacado a nivel subjetivo y para que así podamos iniciar el debate, si os parece, ¿no? Vale, perfecto, muy rápido, ¿no? Bien, después de, ya digo, esos dos modelos, ¿no? El modelo semipresencial y el modelo absolutamente no presencial, y poco más hay establecido, ¿no? Y las conclusiones más notables, ya digo que son subjetivas, son conclusiones un poco apresuradas, ¿no?, que yo he tomado de todo este proceso, es que en España, en la universidad, el sistema ha seguido funcionando razonablemente y ha alcanzado sus objetivos, ¿no? Sobre todo, insisto, habrá que hacer hincapié en esos casos que han podido quedar atrás, ¿no?, por culpa de la brecha digital. Con las adaptaciones que se han establecido se han podido cubrir los requisitos formales, ¿no? Aquí sufrimos auditorías periódicas, pues esas agencias de evaluación, sin duda, ¿no?, encontrarán material para considerar que, a pesar de la excepcionalidad
este curso ha alcanzado sus objetivos, ¿no? La segunda conclusión es la muy grande incertidumbre que tenemos hacia el futuro, ¿no? Es decir, que no sabemos realmente qué va a ocurrir, ¿no? Y eso es quizás de las pocas cosas que son ciertas, ¿no? Que tenemos absoluta incertidumbre, ¿no? También hemos podido ver los límites de la docencia no presencial. Fijaros que se nos presentaba como innovadora, a veces incluso como la panacea de muchas cosas, ¿no? Algo deseable, y hemos visto que no es lo mismo no presencial que virtual, ¿no? Virtual es mucho más complejo que no presencial, que mediante la educación no presencial había una falta absoluta de interacción, que nos veíamos durante horas los profesores hablando a una pantalla en negro, ¿no? Que tanto el profesorado como el alumnado hemos sufrido mucha más fatiga por estos medios, y también por una cosa que yo creo que es importante, ¿no? Que con este sistema no podemos separar los ámbitos, ¿no? El ámbito del estudio, el ámbito del trabajo y el ámbito de la vida cotidiana es el mismo, ¿no? Y entonces los problemas del ámbito donde se estudia, los problemas del ámbito laboral, se cuelan en nuestra casa, ¿no? En nuestra computadora es una especie de caja de Pandora que se abre, y esos problemas indeseables muchas veces, ¿no? De nuestro trabajo entran en nuestras viviendas, ¿no? También las enormes dificultades de organización y gestión que ha tenido este tipo de situación no presencial, que problemas que podía resolver en un día, en 2 días, duran semanas. Y ya por último, y de forma destacada, diría que es un poco como síntesis de esto que acabo de comentar, ¿no? Que desde mi punto de vista hemos asistido a una relativización del fetichismo tecnológico. Es decir, ¿no? Que aquellas personas y aquellos discursos, ¿no? En los que la tecnología parecía que iba a ser absolutamente disruptiva respecto al ámbito educativo, hemos visto, pues eso, en una situación real, en un experimento no buscado, ¿no? Una situación no deseada, en las limitaciones, ¿no? de la tecnología. Y como contrapartida a esto, y con esto cierro ya mi intervención, ¿no? En la reivindicación de la presencialidad y de la interacción, y también de la dimensión humana de la educación universitaria, que es un elemento no solo de socialización, sino también es, ante todo, también un elemento de sociabilidad, ¿no? Y con esto, agradeciéndoos vuestra atención y esperando no haberme excedido demasiado del tiempo, pues de momento doy paso a primeras profesoras, Pinto y Méndez, y a continuación a cualquier duda que queráis Professor, agradeço pela sua apresentação e clareza com a qual conduziu sua fala. Sem dúvida, contribuirão para pensamentos e alternativas mais adequadas de ensino no processo de aprendizagem, respeitando a diversidade dos contextos do nosso país. É com você, Débora. Eu vou, antes de dar sequência, informá-los que a tecnologia nem sempre resolve tudo, e aqui na minha residência a gente ficou sem energia. Então, eu estou roteando a internet do celular para o computador. Não sei por quanto tempo eu conseguirei permanecer nessa live, mas vamos lá, vamos em frente. Para retomar, a gente gostaria de notificar que nós temos aproximadamente 300 pessoas nos acompanhando de várias regiões do país e de outros países também, da Universidade Federal do Ceará, da Unesp de Marília, da UFCG, da Universidade Zambezi de Moçambique, que se manifestaram aqui na nossa plataforma. Então, acho que é importante a gente dizer o quanto está nos acompanhando nesse momento. Um lembretezinho rápido, antes da gente passar para o bloco de perguntas, é de que, ao término do evento, os certificados serão encaminhados para quem participou pela plataforma de uma carga horária mínima de 1 hora por círculo de diálogo. Então, a frequência e o tempo de permanência vão ser computados eletronicamente pelo sistema. E partindo para o primeiro bloco de perguntas, penso que inicialmente a gente faz as perguntas de ordem mais geral sobre a pandemia, e num segundo momento vamos para as questões mais específicas sobre educação.
E aí, professor Manuel, a gente gostaria de saber se a pandemia, de algum modo, ela evidenciou algumas desigualdades sociais. E o que se poderia destacar disso no contexto da pandemia? E nós temos aqui uma pergunta do Leôncio José Gomes Soares, que o professor Sarmento, de Portugal, ele fez uma fala sobre as mudanças de paradigma em relação ao cuidado dos idosos. E ele pergunta se isso, de alguma forma, se refletiu também na Espanha. Se acontece esse novo olhar para a velhice, como os focos da doença e de óbitos, eles ocorreram principalmente nessas residências que têm esse cuidado mais específico com os idosos, se teve algum impacto nesse olhar, nesse paradigma de cuidado com as pessoas maiores, com os idosos. E mais uma pergunta para fazer esse bloco diz respeito à questão do turismo. O professor, só um pouquinho que eu vou pegar aqui o nome da pessoa que fez a pergunta, o Cláudio Furtado de Mendonça. Ele questiona, ele fala que a Espanha tem uma posição singular quanto ao turismo, com 3 grandes vertentes: ocupacional, de pessoas que viajam a trabalho, congressos e feiras, e de estudantes estrangeiros. E ele pergunta como o senhor avalia o impacto da Covid-19 em cada vertente do turismo, a partir da abertura de todas as fronteiras, e o impacto disso sobre a economia da comunidade europeia como um todo. Então, 3 grandes questões, que seriam as desigualdades, se elas se acentuaram durante a pandemia, um segundo tópico que seria sobre esse cuidado com os idosos, e uma terceira vertente que seria sobre a questão do turismo. Con la palabra, profesor Manuel. Muy bien, pues obrigado, muchas gracias a todas las personas que han planteado estas cuestiones muy interesantes además y que tocan algunos de los aspectos clave, ¿no? de lo que ha ocurrido aquí y también de lo que yo he intentado destacar en la intervención, ¿no? Empezando por la primera de las cuestiones, ¿no? ¿En qué medida la pandemia puso en evidencia, ¿no?, esas diferencias sociales? Pues sin ningún género de dudas, ¿no? Es decir, que nunca se ha hablado más, aunque, insisto, yo considero que se ha hablado poco, ¿no? Para lo que se tendría que hablar todavía más, ¿no? Pero nunca se ha hablado más, y eso es cierto, por ejemplo, la brecha digital, de las dificultades de acceso de los estudiantes y las estudiantes a medios tecnológicos. De alguna manera también, en buena medida, es algo que yo creo yo voy a ser un poco radical aquí, ¿no? Es decir, que yo creo que en las universidades y en los centros educativos hemos sido a veces un poco irresponsables a la hora de poner en marcha innovaciones tecnológicas, ¿no? Ignorando a quienes dejábamos detrás, ¿vale? Entonces, ese ha sido un elemento muy importante a la hora de mostrar las desigualdades, ¿no? En los medios de comunicación, pues continuamente, sobre todo en las televisiones, pues salían testimonios de familias que no tenían más que un teléfono celular, con conexión a internet, con suerte, o que sus hijos no podían seguir las clases, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, las desigualdades sociales en el plano educativo, las desigualdades sociales en el plano laboral, ¿no? También, como he dicho hace un momento, no nos afecta igual a los funcionarios, ¿no? A las personas que seguimos haciendo nuestro trabajo, no igual, pero con la misma o más intensidad, y sigue llegando todos los meses, ¿no?, nuestro salario, incluso hemos ahorrado dinero. La realidad es esa, ¿no? Pero claro, la población más vulnerable, que, como he dicho, y precisamente por eso he señalado esa cifra, ¿no?, en España es muy alta. Es decir, en España hablamos de un 26% de población en riesgo de pobreza, ¿vale? Si le añadimos a esa población la población que tiene empleos precarios, nos encontramos con que la inmensa mayoría de la población española pues tiene una afectación brutal, ¿no?, de la pandemia, ¿no?, a nivel laboral, ¿no? Porque de repente muchos de sus empleos se extinguieron, ¿no?, o se mantienen gracias a las ayudas estatales, ¿no? Y desde luego las diferencias también de género, porque, claro, los cuidados, digamos, se refuerzan, es decir, están los niños y las niñas las 24 horas del día en las casas,
Y claro, se dedican más las mujeres que los hombres, ¿no? De género y de generación también, ¿no? Y conecto con la otra pregunta, ¿no? Es decir, los más afectados han sido las personas más mayores porque se ha constatado, sin ningún género de dudas, que el modelo de cuidados, y especialmente cuidados a los mayores y a las mayores, es insostenible, ¿no? Fijaros, la mayor parte, los mayores propietarios de residencias en España son lo que se dan a llamar fondos buitre, ¿no? Fondos especulativos, fondos de capital especulativo que invierten en esas residencias intentando minimizar los costes porque saben que un país envejecido como España es un sector que cada vez va a tener más clientes, ¿no? Que en pocos años, pues nosotros mismos vamos a estar ahí, ¿no? Llamando a esa puerta y vamos a destinar el 100% de nuestros ingresos de la jubilación, ¿no? A una residencia o cualquier sistema de cuidados, ¿no? Cuando ya no nos podamos valer por nosotros mismos, ¿no? Entonces, de luego, invita a esto, ¿no? Yo espero que en este caso ese replanteamiento, ese cambio de paradigma sea más de más intensidad que el que ocurrió con la crisis del año 2008, ¿no? Si recordáis, por ejemplo, las palabras de Sarkozy, que decía que había que refundar el capitalismo y luego pues no se refundó nada, ¿no? Pues ahora, de verdad, ¿no? Espero que aprendamos la lección y que hagamos cambios estructurales profundos en ese sentido, ¿no? El sector del turismo, por último, respondiendo a la tercera de las preguntas, pues claro, sin lugar a dudas, el sector más importante de España y también el más afectado, ¿no? Porque hasta hace unos días estaban absolutamente cerradas las fronteras. Ahora se están abriendo de una manera muy tímida y muy paulatina, ¿no? No se van a recuperar en la misma medida que había previamente y entonces va a ser un efecto tremendo, terrible, ¿no? En la economía española y en la economía europea. También esto, aunque sea, hay una expresión en España que se dice hacer de la necesidad virtud, ¿no? Es decir, cuando ocurre algo y tú no tienes otro remedio que cambiar las cosas, ¿no? Pues me temo que esto va a llevar también un cambio de modelo productivo en España y seguramente en menor medida en la Unión Europea, porque si hay países como Francia, como Italia, ¿no? Que vivimos mucho del turismo, pero no todos los países de la Unión Europea pues tienen la misma exposición a este sector, ¿no? Bem, nós ainda temos, vou fazer o último bloco, professor, de perguntas, né? Já estamos no adiantado da hora. Bem, José Carlos Martins Cardoso, ele pergunta o que o governo espanhol fez para intervir no caso de famílias que não tinham acesso às tecnologias. Professora Vera Lúcia Jacó Chaves pergunta: e como os professores reagiram com esse ensino híbrido? Houve intensificação do trabalho docente? Teve demissões de professores neste período? A Janaína Duarte pergunta: quais as orientações das universidades para a rotina do trabalho docente à distância, de maneira a não gerar intensificação do trabalho de professores? Então, ela pergunta semelhante, se houve a intensificação do trabalho do professor no espaço privado, né? E se os professores reagiram com esse tipo de ensino. Outra, se, né, as famílias que não têm recursos para utilizar tecnologias, né, como é que o governo interviu ou se não interviu? Ok, professor? A última pergunta, como é que o governo interviu? Se o governo ele interviu no caso de famílias que têm seus filhos na escola e que não têm condições, né, acesso a tecnologias, e nem tem poder financeiro para comprar, para adquirir essas tecnologias, tá? Outra pergunta: como os professores reagiram a este ensino agora em casa, né? Se houve a intensificação desse trabalho docente, né? Acumulando as questões familiares com o trabalho docente, né, que era feito antes fora. E a outra pergunta é
se a universidade, né, teve alguma orientação, se vocês conversaram sobre isso. Muy bien, pues también muy interesantes las preguntas, ¿no? Empezando por las que, digamos, varias preguntas iban dirigidas en ese sentido, ¿no? El gobierno, ¿cómo reacciona a quienes no tienen, a las familias, a los niños o a los, incluso a los estudiantes que no tienen acceso a las tecnologías, ¿no? Pues yo creo que igual que con las personas mayores en las residencias, ¿no? No las podían enviar a las unidades de cuidado intensivo y lo que les decretaban eran cuidados paliativos, ¿no? Es decir, no te podemos salvar la vida, pero vamos a hacer que sufras lo menos posible, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente a través de medidas indirectas, como las que acabo de mencionar, ¿no? El mantener los salarios en aquellos sectores económicos, los salarios de las familias en aquellos sectores económicos que habían cerrado, con las ayudas a los trabajadores autónomos, con la no suspensión de la electricidad y la prohibición de los desahucios, pero que claro, hay que entender que esto afecta sobre todo a las situaciones más extremas, ¿no? Es decir, no hubo planes específicamente dirigidos a, por ejemplo, proporcionar computadoras o proporcionar, ¿no?, conexiones a Internet a aquellas personas que lo necesitaban. No existió nada específico, solo existieron medidas, digamos, genéricas, ¿no?, para mantener un cierto bienestar social que pudieron ayudar en ese sentido, pero nada específico, ¿vale? En el caso de las universidades, la mía en particular sí estableció, ¿no?, un mecanismo para intentar hacer préstamos de computadoras, etcétera, y la verdad que yo a día de hoy no conozco bien el resultado de todo esto, ¿no? Porque claro, no se le dio difusión, ¿no?, a los efectos que había tenido, y por otro lado también es que hay que entender que era muy complicado, porque nadie se podía mover. O sea, nosotros, por ejemplo, teníamos algunos profesores, yo soy secretario del Departamento de Sociología de la Universidad Pablo Olavide, ¿no? Nosotros teníamos 1 o 2 computadoras en la sede de nuestro departamento, computadoras portátiles, que podían ser perfectamente utilizados. Teníamos profesores, algún profesor en concreto que lo necesitaba, pero no podía acudir a la universidad para agarrar, ¿no?, esa computadora y, ¿no? Entonces eso también dificultaba mucho estas cuestiones. Yo antes he dicho que iba a ser muy crítico y muy radical. Yo tengo una visión en parte, y esto lo digo no como alguien que haya estudiado el sistema educativo, sino lo digo incluso como mi experiencia de padre de un adolescente ya que está finalizando que va a entrar en la universidad en unos meses, ¿no? La universidad post-COVID, ¿no? Y yo tengo una imagen muy ambigua de la labor del profesorado en España, ¿no? Hay un profesorado muy comprometido, pero hay una parte del profesorado que no lo es tanto, ¿no? Y que mira un poco para otro lado, ¿no? Y yo creo que en esta situación ha ocurrido también, ¿no? Yo cuando hablaba con mis amigos, amigas, ¿no?, gente que tiene hijos en estas edades, adolescentes, ¿no?, pues hay casos en los que, bueno, pues el profesorado les ha atendido muy bien durante todo este periodo, pero claro, con sus medios de su domicilio, su propia computadora, con su conexión a Internet que pagas tú de tu salario, ¿no? Y hay otros que han desaparecido, ¿no? En la universidad esto no ha ocurrido en la misma medida, ¿vale? Es muy raro que en la universidad alguien haya desaparecido porque la propia dinámica del trabajo universitario, ¿no?, ya nos obliga, ni nos ha obligado siempre a utilizar este tipo de herramientas. Pero yo sí querría decir que también, que de alguna manera, es una expresión muy española, ¿no? También la COVID ha mostrado algunas vergüenzas del sistema educativo, ¿no?, y de la falta de compromiso de una parte que quiero pensar que es pequeña, ¿no?, del profesorado, especialmente en los niveles que no son universitarios, ¿no? Porque en el ámbito universitario
el nivel de exigencia, de control, de auditoría es tan fuerte, ¿no?, que dificulta, ¿no?, estas prácticas, ¿vale? Esto también, claro, plantea la respuesta a cómo respondió el profesorado, ¿no? Las orientaciones, pues sí, las orientaciones se dirigieron sobre todo yo creo que básicamente a la evaluación, ¿no? La obsesión de los dirigentes de las universidades era que se pudiera evaluar, ¿no? Y que se pudiera acreditar, ¿no?, tanto a la docencia como al alumnado, ¿no? Y que se les pueda emitir el título en el momento que finalicen. Es decir, que no llegue una auditoría dentro de 6 meses, 1 año, y diga, mire, esta universidad en estos 5 meses dejó de impartir docencia, entonces no podemos acreditar sus títulos, ¿no? Entonces esa era la preocupación, entonces por eso la preocupación fundamental fue elaborar instrucciones de evaluación a través de las herramientas virtuales, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que eso, la verdad, tuvo un éxito pues relativamente aceptable, ¿no? También es verdad que, como bien han apuntado en más de una pregunta, fue a costa, como decíamos antes, también de un notable voluntarismo por parte del profesorado y, sin lugar a dudas, una intensificación, ¿no?, de la carga de trabajo. Yo estudié hace muchos años sociología del trabajo, ¿no? Me interesaba, cuando me formé como sociólogo, me interesaba especialmente las dimensiones socioeconómicas, ¿no? Y en la sociología del trabajo distinguía claramente entre la carga física y la carga mental, ¿no? Entonces, pues la carga física en ciertos aspectos ha podido decrecer, ¿no? Porque nos evitábamos los transportes, quienes vivimos lejos de la universidad, pues, ¿no?, teníamos, además, menos costes de transporte, etcétera, etcétera, pero la carga mental se ha incrementado mucho, ¿no? Y en muchos casos también las horas de dedicación, sin lugar a dudas, ¿no? Por lo mismo que decía antes, ¿no? Es decir, algo que tú resolvías visitando una oficina en tu universidad y en 10 minutos a través de esa tecnología tan maravillosa que es la interacción persona a persona, ¿no? Y lo resolvías en 10 minutos, ahora te ha costado, pues, semanas de intercambio de correos electrónicos, de emails, ¿no?, para ver y para entender y para poder comunicarnos, y de comunicaciones online, etcétera, etcétera, ¿no? Repaso un poco. No hubo demasiadas reacciones negativas por parte del profesorado, a pesar de, como decía, ¿no?, pues un poco la urgencia de la pandemia hizo que las decisiones por parte de los dirigentes de la universidad fueran decisiones rápidas y no muchas veces consultadas, consensuadas, ¿no? Y creo que más o menos, ¿no?, esas serían a grandes rasgos, ¿no?, las cuestiones que me han planteado. No sé si me ha olvidado alguna, me la pueden señalar, ¿no? Já podemos finalizar, professor? Já estamos no adiantado da hora, tá? Apresente já as despedidas, eu também vou finalizar. Mais uma vez agradeço a participação de todos, especialmente da linda apresentação do professor. Eu tenho a certeza que a sua fala é muito esclarecedora, com coisas muito interessantes para a gente pensar e dar continuidade, né, ao trabalho acadêmico na nossa universidade, nesse contexto pandêmico, né? Desejamos encontrá-lo também em outros diálogos, né, que possivelmente nós teremos, tá? Muito obrigado, professor. O senhor quer falar alguma coisa? Sí, pues también mostrar de forma clara mi agradecimiento, que ha sido una experiencia muy positiva y que sea un punto y seguido, ¿no? Punto de inicio para muchas otras colaboraciones. Y nada, muchas gracias. Y hasta pronto. Obrigado. Com você, Débora. Boa tarde mais uma vez, professor. Agradecemos muito pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Queremos fazer agradecimentos especiais, principalmente ao senhor, professor. Ainda teríamos uma série de questões, uma série de perguntas que vieram pelos meios, pelos chats, tanto quanto da plataforma do evento, mas infelizmente o tempo não nos permite estender muito, porque nós temos ainda uma sequência de atividades
Daqui a pouco nós temos a transmissão dos diálogos com o Líbano e temos mais tarde também uma performance artística que vai ocorrer dentro do evento. Mas a gente também aproveita para agradecer a infraestrutura e o trabalho das pessoas que nos deram suporte hoje, o Cláudio Reis, o Joel Dias da Fonseca, o Matheus Souza, a Ana Lídia, que aqui por trás das câmeras ficaram dando todo o suporte. Nós agradecemos também a presença de todos os participantes, de todas as universidades, em especial a parceria do Instituto de Ciências da Educação, a Faculdade de Educação, a Faculdade de Educação Física e o Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPA por essa realização. Convidamos todos para permanecerem ligados com a gente. Semana intensa de muitos diálogos com diferentes países. Nós somos aqui o penúltimo diálogo, digamos assim, e temos mais um pela frente. Então, a gente convida todos a permanecerem, agradece mais uma vez pela participação de todos e cada um, e desejamos uma boa tarde a todos. Boa tarde, professor Manuel, boa tarde, professora Ivani, obrigada pela parceria dessa tarde. Boa tarde. Obrigado e obrigado especialmente a toda a gente que estivo escoitando. Adiós. Hasta luego. Hasta pronto. Adiós.